Buenos días nuevamente. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar nuestra práctica de laboratorio, estadística descriptiva. Entonces, ahora en el aula virtual, en el tema 1, ahí se encuentra entonces la guía. Entonces vamos a trabajar con vamos a trabajar en total con 4 archivos. Esa es la novedad para este semestre conmigo, ¿no? Conmigo. Entonces vamos a trabajar 4 archivos, que son, primero, la guía de laboratorio. Segundo, la plantilla. Ahí yo les creo una plantilla con el ánimo de ¿qué? De que escribamos las cosas bien organizadas. Entonces ya les voy a explicar cómo es la plantilla. Entonces vayan abriendo su guía de laboratorio en primer lugar. Y vayan descargando la plantilla. Bien, listo. Entonces la guía de laboratorio común y corriente son las prácticas que nosotros hemos hecho en clase. No hay nada nuevo. Y lo que han practicado en las diferentes actividades, los quizzes virtuales ahí en ceactuario.com para calcular la kurtosis, el coeficiente de asimetría, la varianza. Entonces van a poner en práctica todo eso, ¿ok? Entonces bueno, también van a trabajar una partecita en R, pero muy corta y esencialmente lo que nosotros trabajamos, que es cómo construir un boxplot, un histograma y el summary en R. Pero bueno, por ahora nos concentramos únicamente en Excel. Sí, como la práctica de pronto se puede demorar un poquito, pues tienen hasta la medianoche para subir la plantilla completamente desarrollada. Pero el reporte sí tienen aproximadamente una hora de la parte de estadística descriptiva. Una hora, hora y media máximo, que ya les voy a mostrar cómo es. Bueno, entonces primero van a trabajar lo que es el ejemplo. Entonces ahí nos hablan de una tabla del costo de consumo de energía eléctrica durante julio. Bueno, y ahí les dan esta tabla, entonces van a digitar esos datos y hacer el análisis típico que nosotros hemos hecho. Entonces, mediante funciones estadísticas, ahí está el ejemplo, cómo sacar una función estadística, y lo hacen para todo esto, ¿no? La media, mediana, moda, cuartiles, la desviación estándar, la varianza, el valor mínimo, el valor máximo, además del coeficiente de asimetría y la kurtosis, ¿ok? Y luego lo van a hacer con el complemento del análisis de datos, estadística descriptiva, y hacen todo el procedimiento. Todo eso ya lo hemos hecho en clase, ¿ok? Y comparan, ¿no? Que sí les dé lo mismo. Y también quiero que hagan el histograma, ¿no? Pero para hacer el histograma, pues deben hacer claramente lo correspondiente a las clases. Entonces, en el ejemplo solamente van a hacer el histograma, calcular las clases, ¿ok? En el ejemplo. Bueno. Y a construir el histograma con las clases que hayan creado. O sea que no van a hacer la tabla de datos agrupados, solamente el histograma. Pero para el ejercicio, ahí sí quiero que me calculen todo. El ejercicio. Entonces dice ejercicio, viene la segunda parte y ahí aparecen unos datos. Entonces ahí es donde viene la gran novedad, ¿cierto? La super novedad, porque todos los semestres, pues, todos hacen lo mismo y me llega el 60, el 70% de los archivos en Excel idénticos. Entonces esta vez se los quise personalizar, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir personalizar? Bueno, vamos un poquito de la plantilla. Un poquito antes, entonces en la plantilla casi nunca me colocan la portada, entonces bueno, yo les hice acá la portada. Ahí está Universidad San Buenaventura, Laboratorio 1, simplemente colocan por favor
El nombre, el código. Ay, me faltó colocarles el grupo. Por favor, escriben también el grupo. Entonces, en el caso de ustedes, simplemente escriben martes, jueves, 9 de la mañana. Ya con eso es suficiente. Si no se saben el... Entonces, escriben así. MJ en mayúscula. MJ 9 AM. ¿Sí? En el grupo. Y por supuesto el nombre y el código de la persona y escriben la fecha de hoy. Ok. Bueno, luego viene la siguiente pestaña, el ejemplo. Ahí escriben todo el ejemplo, realice el ejemplo ahí. Bueno, creo que ya había cambiado esto. Ahí escriben todo su ejemplo. Bien. Luego viene la parte datos agrupados. Eso lo hacen de último para que alcancen a hacer toda la estadística descriptiva. Entonces ya también como se los había explicado, el intervalo en la forma cerrado izquierda, derecho, derecho abierto. Y la idea es que acá reemplacen los datos que cada quien va a manejar, cada quien va a tener sus propios datos. Por eso les digo que se los hice de forma personalizada. Bien, digitan ahí sus datos, colocan y van construyendo su tabla de frecuencias y luego acá hacen las clases y construyen el histograma, ¿ok? Pero eso lo hacen de último, ¿sí? De último, ya les digo por qué de último. Lo primero que deben hacer, bueno, y también de último, ahí sí, bueno, este puede ser de penúltimo, y lo último que hacen es hacer la corrida en R, eso les toma 3 minutos. Recuerden que solamente es tener el vector, utilizar la función botsplot, utilizar la función HIST para el histograma y utilizar la función summary. Y me reportan ahí esos resultados en R. Pero eso también lo hacen de último, lo pueden hacer en el transcurso del día. Bueno, lo que sí tienen que hacer rápido es esta parte. Bien. Hacer toda esta tablita. Eso sí lo deben hacer más o menos en una hora, hora y media máximo para que no se les vaya a bloquear. ¿Ok? Entonces digitan acá sus datos, deben tener en cuenta cuál es el total de datos. A ver, miremos, está más o menos para 50, pero ustedes van a copiar ahí sus datos y acá donde aparece esta zona en azul es para que hagan el cálculo manual. Y acá donde dice función es para que inserten la función de Excel, tal como lo hicimos en clase. Donde dice CB, pues es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación simplemente va a ser la desviación estándar dividido la media, no es más. Si quieren anótenlo porque eso sí se me olvidó colocarles esta formulita. ¿Sí? Entonces anótenlo de una vez. El CB, que es el coeficiente de variación, es S dividido la media o promedio. Bueno, hasta ahí. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Profe, ¿los datos de dónde se obtienen? Los datos que tenemos que poner ahí. Bueno, listo. Entonces vamos. Ahora sí les voy a indicar los datos. ¿Cómo obtienen los datos? Cada quien va a tener sus propios datos. El del ejemplo, ese sí, los datos que tienen ahí. El ejemplo. Listo. Entonces, para los datos yo les creé un cuestionario personalizado. Cada quien va a tener sus propios datos. Eso me tomó como 3 días de programación, pero bueno, ahí lo tienen. Y eso ya queda para todas las generaciones. Las generaciones futuras. Entonces ingresan a la página de seactuario.com. Ingresan al curso Probabilidad y Estadística. Listo, ya saben que se deben, pero bueno, se los voy a mostrar ahorita por fuera, si quieren lo pueden ir a abrir, pero cuando lo vayan a hacer, ahí sí deben iniciar sesión para que tengan sus propios datos, pero cuando hayan hecho el ejemplo, para que tengan mayor claridad. Listo, entonces ahí van al final, donde inician ejercicios y quizzes interactivos, final del último quiz, y ahí está, cuestionarios especiales. ¿Ya todos lo encontraron? Cuestionarios especiales, dice ejercicio 35, reporte del laboratorio estadística descriptiva.
Pero volvemos a abrirlo a ver. Bueno, ahora sí salió. Ejercicio número 35, resultados. Listo, todos vamos acá. Para que me vayan siguiendo, ejercicio, resultados del laboratorio de estadística. Entonces ahí también están las indicaciones y ahí también está el link de la plantilla. Entonces dicen, en este cuestionario se generan mediante programación los datos. ¿Listo? Cada quien va a tener los datos. Entonces en el laboratorio lo van a hacer de las siguientes maneras. 1. Mediante las funciones que tiene Excel, o sea, directamente las funciones en la categoría estadística. Mediante el cálculo manual, que es lo que les estaba diciendo. En la zona azul debe aparecer el cálculo manual. ¿Listo? Por ejemplo, para la población, para la muestra. Y la función es así, únicamente lo hacen para la muestra. Profe, qué pena. ¿Usted está grabando la clase en este momento? Se supone, ¿no? Pues que no me aparece el aviso, entonces no sé, por eso le estoy preguntando, profe. Se supone que se está grabando. Sí, Listo, aquí ya. aparece, está grabando. Gracias, profe, qué pena. Por si después lo quieren revisar. Bien, entonces ahí está. En la zona azul es que quiero que aparezca el cálculo manual. Así como hicimos en clase, en esta parte donde dice función, colocan la función. Y observen que población acá aparece en blanco, o sea que ahí no tienen que calcular nada. Solamente para la varianza y la desviación estándar hacen el cálculo poblacional. El resto todo muestral. Bien. Lo mismo para la media, media geométrica, media armónica, lo deben calcular. ¿Listo? Y lo mismo para los cuartiles. Entonces acá donde aparece la zona azul es porque también quiero que me hagan el cálculo de forma manual, es decir, que se vea ahí cómo lo hicieron, como aparece en el quiz número 3, ¿cierto? Como lo hicieron en el quiz número 3. Bueno, entonces volvamos a la página. Entonces ahí les explica eso, cómo hacer, y lo otro, cuando copien los datos, pues deben reemplazar el punto por coma, ¿no? Ahí están las fórmulas, y ahora sí, ¿cómo generan los datos? Vean, aparece un botoncito que dice generar datos. Generar datos. Entonces cuando los genere, ahí están los datos, ¿sí ven? Ahí van a estar los datos, cada quien, pero entonces háganlo cuando ya tengan listo el ejemplo. Y luego van a ir reportando todo esto. Bueno, entonces deben reportar la suma de las x al cuadrado, la suma de las desviaciones al cuadrado, la suma para calcular el coeficiente de asimetría, ¿cierto? Que es el momento 3, el momento 4, o sea, potencia 4, para calcular la kurtosis, y ahí deben reportar todo eso. Listo, deben reportar el límite superior, ese sí teórico, el teórico, recuerde que el teórico lo calculamos como el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartílico. Entonces dice que calcule las longitudes teóricas, ¿ok? El límite superior e inferior, pero ese sí el teórico. La varianza, la simetría y la kurtosis. Y se evalúan y lo graban. ¿Listo? Atención, el evaluar solamente les permite evaluar 3 veces. La tercera vez se bloquea. ¿Listo? Les va a ir apareciendo el chulito. En segundo lugar, cada vez que presionen evaluar, les va a generar una pequeña penalización, porque pues se supone que lo están haciendo todo en Excel, entonces pues ahí debería salir bien, ¿no? Entonces si le hacen más de una vez, les va penalizando con un 5% de la nota. ¿Ok? Entonces para que traten de evaluarse solamente una vez, para que no les vaya a penalizar. Y listo, y entonces la forma de evaluación, bueno, y acá les explico cómo cambiar los datos, ¿no? Porque observen, cuando copien los datos, acuerden que acá sale con punto, entonces eso les sirve directamente en R, pero en Excel tienen que hacer el cambio, ¿no? El cambio. Bueno, deben tener en cuenta cuántos datos les arroja. Ve, acá dice que son 50, pero les pueden arrojar 50, 54 o 56 máximo.
Entonces quiere decir que en su plantilla, como tienen 50, pues ahí no habría problema. Entonces acá cojo y los pego. Listo, véalo, está hecho para 50. Ah, no, está hecho hasta 53. Por si las moscas, si a alguien le sale más, pues entonces le abre acá, ¿cierto? Selecciona acá, clic derecho y le dice insertar. Si quieren inserte más, máximo les aparecen 56. Y después simplemente lo quitan. Entonces, los espacios que le dejen libre, entonces le hacen clic derecho y eliminar. Bueno, listo. Después de que tengan los datos, seleccionan todos los datos y hacen el procedimiento que dice ahí. Dicen inicio, buscar y cambiar, reemplazar, y donde haya punto lo reemplazan por coma, reemplazar todo, y ahí sí ya están listos para trabajar en Excel. Pero tienen que hacer eso, ¿no? O depende, porque si alguien lo tiene que acepte punto en vez de coma, pues lo puede hacer así directamente, pero normalmente, ¿cómo sabemos si lo tienen en un formato o en otro? Le pueden hacer una pruebita, simplemente dicen igual a 1 por el valor, véanlo. Le hacen esa pruebita. En cambio, si lo tuvieran con punto, si lo tienen con punto, al hacer la pruebita, les va a aparecer este símbolo, valor. ¿Listos? Entonces, ¿por qué les digo que una hora? Porque ustedes saben que todas las sesiones en internet, sea la sesión que sea, si ustedes abren y empiezan a trabajar y dejan la sesión abierta, de pronto la sesión se cierra después de inactividad. Entonces, para que no vaya a haber inactividad, pues le pueden ir digitando algo, así sea por ahora temporalmente 1, ¿sí me hago entender? Porque cuando abran la sesión, si lo dejan ahí quieto totalmente durante más de una hora, pues se les puede cerrar y ya después les toca volver a empezar con otros datos. Pues no es tan grave, ¿no? Porque una vez que ya tengan todo formulado, pues cambiar los datos, pues simplemente tomará los nuevos datos. Pero pues, por si algo. ¿Está? Listo, y en la zona amarilla le hacen el complemento, ¿no? El complemento, o sea, el datos, análisis de datos y le corren acá la estadística descriptiva. ¿Ok? Entonces son los 3 métodos. Método 1, haciendo toda la tabla, todo el cálculo manual. Recuerde que también tienen que hacer el x al cuadrado, agréguenlo ahí de una vez para que no se los olvide. La suma de las x al cuadrado porque se las está pidiendo, porque esa es otra forma de calcular la varianza, que no la hemos visto, pero luego la vamos a ver. Entonces agréguenle esa columnita que me faltó colocárselas ahí. Entonces método 1 hace la tabla. Y con eso hacen todo este cálculo en las zonas azules, el cálculo manual. Método 2, directamente con la función de Excel. ¿Listo? Método 3 con el complemento, que ese se demoran 1 minuto. Bueno, realmente como 30 segundos en hacer el complemento. ¿Listo? Cuando tengan eso, entonces lo reportan en el quiz y lo graban. Y después, entonces ahí sí se dedican a hacer la tablita de datos agrupados, el histograma, hacen en R, como yo se los expliqué, como lo hicimos varias veces en R, para el boxplot, el histograma, y ya cuando tengan esa parte, entonces lo suben ahí a la tarea. O sea, ¿qué les evalúo? Les evalúo la plantilla, validando de que sí hicieron los procedimientos, y por supuesto ya no me voy a poner a mirar si sí les dio, porque para eso les programé ese cuestionario. ¿Listos? ¿Sí quedó claro? Bueno, de todas maneras voy a estar acá por si a alguno se le presenta alguna duda. Entonces yo creo que con eso ya quedó explicado. Entonces voy a detener la grabación y de todas maneras estoy pendiente por dudas, inquietudes que se les puedan presentar durante la marcha.